Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Cuando yo era estudiante de comunicaciones sociales hace ya varios años, tuve la oportunidad de defender un tema frente a una mesa examinadora. La materia era sistemas políticos contemporáneos. Y a raíz de cierta información que había caído en mis manos por el estudio de algunos libros, me puse a pensar que en realidad los Estados Unidos no eran lo que decían ser. Entonces, en la mesa examinadora, planteé el tema de los golpes de Estado en los Estados Unidos. En Latinoamérica, nosotros por aquellos años estábamos muy acostumbrados a los golpes de Estado. Estoy hablando de los años 70 y 80. Toda Latinoamérica padecía de golpes de Estado militares. Pero en 200 años de historia, aparentemente, los Estados Unidos nunca habían sufrido un golpe de Estado. Así que uno de los profesores que estaba en la mesa, que casualmente era el vicedecano de la universidad, me dijo, ¿usted está seguro el tema que está proponiendo? Porque mire que en 200 años de democracia nunca hubo un golpe de Estado en los Estados Unidos. Bueno, le dije, en apariencia esto es así, pero si usted me deja plantear el tema, le voy a demostrar que ha habido por lo menos 5 golpes de Estado en los Estados Unidos. Y estos golpes de Estado fueron atentados y muertes de presidentes. McKinley, Garfield, Kennedy y, por supuesto, el también conocido Abraham Lincoln. E incluso hubo otros atentados que no se concretaron con la muerte de los presidentes, pero que también fueron intentos de golpe de Estado, como por ejemplo el atentado contra Ronald Reagan. ¿Y por qué querría alguien matar al presidente de Estados Unidos? De paso, todos estos atentados siempre fueron atribuidos a algún loco desquiciado que se levantó un día y decidió matar al presidente de los Estados Unidos y en general lo pagó con su vida a ese atrevimiento. Pero al analizar más en profundidad, nos damos cuenta de que esas personas fueron asesinadas, esos presidentes, cuando se opusieron a un proyecto que se estaba llevando a cabo ya desde el siglo XVII, XVIII. Y esas personas quisieron frenar ese proyecto. Abraham Lincoln, McKinley, Garfield, John Kennedy. Lo pagaron con su vida. Es que hay un proyecto, hay un diseño de nuestra realidad mundial que excede la vida de las personas. Es un proyecto de familias, es un proyecto de una élite que lleva más de 250 años realizándose. A mediados del siglo XVIII, luego de que había iniciado la Revolución Industrial, una élite, un grupo de iluminados, decidió que iban a constituir un gobierno mundial. Y ellos sabían que iba a llevar mucho tiempo, pero se propusieron que ese gobierno mundial se llevara a cabo bajo algunas premisas específicas. Una de esas premisas, y aunque ustedes no lo crean, fue anular la validez de la Biblia, porque la religión era la que dominaba Europa en aquellos años y tenían que desgastar y destruir el poder de la religión. Por lo tanto, inventaron otra religión y a esa religión le pusieron el nombre de ciencia, conocimiento, el saber. Pero no el saber
libre, sino un saber dirigido por las pautas que ellos le habían puesto. Una de esas pautas decía que nada debía confirmar la validez de la Biblia. Así que se juntaron una gran cantidad de eminencias científicas, pensadores, filósofos, investigadores. Fueron subvencionados por el dinero que tenía esta élite para que ellos crearan un modelo nuevo de sociedad que respondiera a los requerimientos de este nuevo mundo que ellos estaban diseñando. Y esta élite, estos iluminados, que decían tener a la diosa razón como la guía, decidieron que tenían que anular la religión. Esto se logró a raíz de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, pero ya había sido planeado desde antes. Y dentro de este proyecto, la idea era de que los descubrimientos científicos que se venían haciendo, recuerden lo que les dije, esto ocurrió al principio de la Revolución Industrial y se veía que la Revolución Industrial estaba produciendo una nueva sociedad mecanizada que podía ser controlada por pequeños grupos de adinerados, los que manejaban las industrias, ¿no? O sea, no era fácil poner un gran telar y las maquinarias, todo eso solamente lo podían hacer los ricos. Y los ricos, a través de los bancos que ellos también manejaban, conseguían el dinero y imponían las bases de esta nueva sociedad industrial. Ellos decidieron que todas las evidencias que favorecieran a la religión tenían que ser anuladas. Para esto inventaron el tema de la evolución. Años después, muchos de estos pensadores lograron una teoría que encajaba bastante bien dentro del esquema de anular a Dios de la creación. Y hay algo que la mayoría de la gente no sabe. En general se dice que Charles Darwin fue el que tuvo la brillante idea de ver a través de experimentos y a través de observación cómo las especies iban evolucionando. Sin embargo, esa idea no fue originalmente de Charles Darwin. Charles Darwin tenía algunos amigos que se encargaron de influir en su mente. Estos amigos, uno de ellos se llamaba Wallace, y Wallace era espiritista. Oh, sorpresa. No era científico. No es que la teoría de la evolución es un aporte científico a nuestra sociedad moderna, pues no. La teoría de la evolución viene de una idea que tuvo un espiritista después de una sesión espiritista. ¿Quién influyó en la mente de Wallace? Bueno, podemos saber ya quién es el que estuvo allí para darle la idea de lo que se iba a transformar en la teoría de la evolución. Obviamente, Charles Darwin, fue el peón, el albañil, el hombre que enviaron a dar la vuelta al mundo para conseguir evidencias, porque sin evidencias no podían plantear una teoría como esa. Pero después de 150 años, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. Nada la ha comprobado, porque todos los planteamientos de la teoría de la evolución son incomprobables. No hay ni siquiera uno de los eslabones que unen las distintas especies. Por lo tanto, no hay evolución. Si no hay eslabones en la cadena evolutiva, eslabones unidos, pues no hay cadena. Es así de simple. Esto ya lo estudié mucho en la universidad y realmente no hay forma de poder encajar todas las falencias que tiene la teoría de la evolución. Pero la gente lo cree y dice que eso encaja bien para explicar por qué existimos hasta el día de hoy.
Pero es una idea que no era de Darwin. Era de Wallace. Tampoco era de Wallace en realidad. Fue de alguien, de algún espíritu, que en una sesión espiritista le dio esa idea. Y para que entiendan mejor cómo ha venido evolucionando esta pseudociencia influenciada por los espíritus satánicos, recordemos también que Frankenstein, o el moderno Prometeo, así se llamaba el libro original escrito por Mary Shelley, fue escrito luego de una sesión espiritista. ¿Y Frankenstein qué es? Sino un moderno trasplantado. Frankenstein fue la idea que logró imponer Satanás a través de sus seguidores, Lord Byron, Mary Shelley y todo ese grupo de escritores que después de sus sesiones espiritistas se ponían a escribir las ideas que les surgían en la mente. Idearon un hombre insertado con partes de otros hombres fallecidos. Los trasplantes de hoy en día, que en muchos casos prolongan la vida de las personas, es eso mismo. Tomar partes de personas muertas para prolongar la vida o para crear una vida nueva, prolongando una vida que podría haber muerto. No estoy negando la validez o no de esto, simplemente estoy mostrando el origen de esto. El origen en el cual los seres humanos, a través de los conocimientos científicos, van avanzando hacia un límite que ellos desconocen. Arthur Clarke, por ejemplo, un escritor de ciencia ficción, Arthur Clarke también era espiritista, declarado, o sea, no estoy diciendo cosas que no se sepan. Cualquiera puede investigar y ver que estas personas verdaderamente eran espiritistas. Pero esto en general no se menciona porque podría disminuir un poco la calidad de sus escritos, de sus pensamientos o de sus conocimientos, si se supiera que ellos eran espiritistas. Pero de todas formas se sabe. Arthur Clarke, un escritor de ciencia ficción, en la década de 1950, fue el que tuvo la brillante idea de lanzar satélites geoestacionarios que se comunicaran entre sí y lograran las tan conocidas emisiones vía satélite y conexiones de telefonía y de televisión. 1950. ¿De dónde la sacó? Él lo dice, él no lo oculta. Fue una idea que se le vino después de una sesión espiritista. Y eso se llevó a la realidad. Y como eso, cuando nosotros investigamos y vemos el trasfondo de muchos escritores de ciencia ficción, nos damos cuenta que las ideas que ellos plasmaron en sus libros no eran ideas propias. Alguien les estaba dando ideas. Volvamos a Efesios capítulo 6. Hay un mundo invisible que está tratando de comunicarse con los seres humanos que le abren las puertas para transmitir ideas. Esas personas en general no tienen un final feliz. Todas las personas que les acabo de nombrar murieron trágicamente. Y muchos otros siguen influenciando nuestra sociedad moderna con ese tipo de pensamiento y de avances científicos. Las clonaciones, las mutaciones genéticas, los cambios que se están llevando adelante en la humanidad. El hecho de hacer que algo que es natural se transforme en algo innatural, como por ejemplo el hecho de nacer mujer o varón, algo que lo determina la genética. Y sin embargo, los nuevos movimientos están diciendo que eso no es natural, que uno puede elegir su sexo. No lo podemos elegir. XX o XY, esos son nuestros cromosomas los que determinan nuestro sexo. Lo demás son todos, y perdonen la palabra, aberraciones genéticas, pero esa es la palabra correcta. Son aberraciones genéticas, son mutaciones que no corresponden a la normalidad. Sin embargo, hoy día, detrás de este pensamiento que está llevando a la humanidad a una nueva forma de ser, nos quieren hacer creer
que la normalidad es cambiar de sexo o elegir el sexo que queremos. Estamos yendo hacia un límite que Dios no quiere que se traspase. Dios actuó en la antigüedad en contra de este tipo de prácticas y lo va a volver a hacer. No les quepa la menor duda. La ciudad de San Francisco fue destruida en 1906 porque había llegado a ser tan contaminada como Sodoma y Gomorra. No olvidemos estas cosas. No cerremos los ojos ante las evidencias de quienes están creando la mente de nuestra sociedad hoy en día. Hay una gran cantidad de pensadores entregados de cuerpo, mente y espíritu a este tipo de prácticas. Simplemente la ciencia ha dejado de ser, si alguna vez lo fue, algo neutral. La ciencia está subyugada hacia el paganismo, por no decir hacia el satanismo. Fíjense ustedes, para que vean, la ciencia dice ser neutral con respecto a la religión. Pero en Basilea, en Suiza, donde está el colisionador de hadrones, que está por debajo de la ciudad de Ginebra y es un aro gigantesco que fue creado para poder confirmar la validez de algunas teorías científicas, como por ejemplo la validez del bosón de Higgs. No voy a explicarles esto, pero para que vean que esto es algo de alta tecnología. Sin embargo, en la puerta de entrada, y esto también lo van a ver en internet, en la puerta de entrada hay una imagen de la diosa pagana Shiva, que es la diosa de la guerra y del amor. Una diosa terrible de la cultura hindú. Y ustedes díganme, ¿qué tiene que ver un colisionador de hadrones con la diosa Shiva de una cultura pagana como es la cultura hindú? Entonces, ¿la ciencia y la religión van por caminos separados? ¿O en realidad lo que la ciencia no desea es que la religión cristiana tenga algo que decir, pero sí las otras religiones? ¿Quién está dirigiendo todos estos tipos de experimentos? Piense, investigue, vea cómo la palabra de Dios se cumple perfectamente. Las personas que están en los medios de comunicación del mundo, ¿nunca se preguntó usted por qué está fulano de tal o mengano detrás de una cámara de televisión si esa persona no tiene nada importante para decir al mundo? Si esa persona lo único que sabe decir es con quién se acostó o con quién se va a acostar o a quién engañó, y eso llena horas y horas en los medios de comunicación y de un canal y del otro se roban esa misma información que es intrascendente, pero está en las pantallas de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Qué de importante tiene eso para nuestra vida? Ninguna importancia. ¿Por qué están ellos ahí? Porque detrás de los verdaderos medios de comunicación, detrás de las cámaras, detrás de los escritorios de los medios de comunicación del mundo que pertenecen a unos pocos dueños, hay todo un movimiento que venera a Satanás. ¿Por qué lo digo con esta seguridad? Porque yo estuve ahí. Porque desde hace más de 40 años soy un hombre de comunicaciones. Porque he trabajado en grandes medios y porque he estado en canales de televisión y he hablado con las personas que están involucradas y conozco bien a quién le dedican ellos sus esfuerzos, su dinero y su veneración. Entonces, que se lo diga hoy a ustedes
Una persona que lleva más de 40 años en los medios de comunicación, supongo que tiene algún peso. Pero no me crean, simplemente investigue, simplemente piense. ¿A dónde está dedicándole usted su tiempo? ¿A quién le está dando los valiosos minutos de su vida? Hay muchas cosas que usted todavía no sabe y es mejor que no las sepa. Pero hay otras cosas que debería saber y es bueno que las sepa. Porque, claro, yo no sé qué edad tiene usted, si es joven, si es viejo, si es hombre o si es mujer, no lo sé. Usted lo sabe, pero si usted tiene hijos o si usted es un niño, un joven, tiene que saber que su vida depende de las decisiones que haga hoy. ¿De qué lado vas a estar? Es fundamental. ¿En qué lado vas a criar a tu hijo? Dentro de poco te van a decir que tu hijo no te pertenece, que tu hijo es del Estado, que tu hijo es de la escuela, que tu hijo es de la televisión, que tu hijo es del yoga o de cualquier otro que quiera influir en su mente. Y cuando tú le digas que tu hijo es tuyo, te van a decir que no, que ya no lo es. Simplemente eres un progenitor, simplemente eres como un animal que tuvo un cachorro y ese cachorro se lo regalaron a alguien para que lo críe. ¿O crees que no está pasando hoy? ¿Eres tan ciego que no te das cuenta de lo que están haciendo con tus hijos? ¿Quién cría a tus hijos? ¿La televisión? ¿Los medios? ¿Las niñeras? ¿Quién les da las pautas de la vida? ¿Por qué crees que tantos jóvenes que han crecido hoy en día son presas fáciles de las drogas? Porque no tienen una personalidad que les haga decir no, a esto no. ¿Y de quién es la culpa? Tuya. De los padres. Padres ausentes, padres que no quisieron tener hijos, padres que no saben tener hijos. Si nosotros no nos preocupamos por la generación futura, Satanás se preocupa por la generación futura. Nos quita a nuestros hijos y los entrena a él. Y después te quiero ver cómo vas a hacer para que esos hijos vuelvan al camino de Dios. Vivimos en un mundo que es una gran mentira y no sabemos cómo encontrar la verdad. Porque nos han dicho durante 250 años que este libro es un libro de señoras viejas, un libro de fábulas, un libro que no merece ser leído porque te llena la mente de pavadas, de tonterías. Cuando este libro lo que te da a ti es la respuesta al mundo en el cual estás viviendo. Yo quisiera que luego de ver esto, tomaras la firme resolución de apagar el televisor. Dejar de lado toda la basura que estás consumiendo y dedicar un poco más de tiempo a las cosas importantes. A tu familia, tus padres, tus hijos. A Dios en primer lugar. El tiempo se va. Te habla una persona que ya tiene más de 60 años, que un día fue joven, que un día fue un niño y que tuvo padres que supieron dedicarle tiempo y esfuerzo a su crianza. Sé lo que está pasando. Tú también deberías saberlo. Deberías tomar la decisión hoy de criar una nueva generación que esté apartada del mundo, porque el mundo pasará, pero el tierno amor divino por los siglos durará. Que el Señor te bendiga.
Chao.